El origen y significado de los nombres con heráldicafamiliar.com. Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno con un nombre que suena a primavera. Abril. ¡Hola a todos! Vamos a usar información que han recopilado nuestros amigos de heráldicafamiliar.com. Ya sabéis, la web del Instituto de Historia Familiar. Queremos ver de dónde viene, qué significa y qué rasgos se le asocian tradicionalmente. Pues sí, vamos a ello. Y el punto de partida, como tantas veces, nos lleva al latín. Exacto. Viene de aperire o aprire, me parece. Eso es, significa abrir. Claro, la conexión es directa con la primavera, ¿no? La estación donde todo, se abre, florece. Ujú. Y esto, según esta interpretación que manejan, sugiere para una niña llamada Abril el significado de aquella de personalidad abierta. Es curioso cómo algo tan estacional, digamos, se puede trasladar a un rasgo. Sí, y lo interesante es ver cómo desarrollan esa idea de apertura. Porque, describen a Abril como abierta, sí, pero ojo, también enérgica. Ah, enérgica. Sí, y con una convicción bastante fuerte en su propia valía. Esto, según esta descripción, la haría poco dada a aceptar sin más sugerencias de fuera sobre cómo tiene que hacer las cosas. O sea que no es solo apertura, sino también firmeza. Independencia. Exacto, una mezcla. Porque además se la describe como metódica, ordenada, incluso calculadora y muy racional. E inteligente. Sí, sí, Alguien que sabe ver las buenas oportunidades y aprovecharlas. totalmente. Ese perfil metódico y racional que mencionas se destaca bastante. ¿Y cómo encaja eso? Quiero decir, apertura y energía por un lado y método y cálculo por otro. ¿No choca un poco? Bueno, es una buena pregunta. A ver, la interpretación que parece ofrecer la fuente es que no son excluyentes. Digamos que es una apertura, quizás más dirigida o selectiva. Entiendo. No es una apertura ingenua, sino una disposición a explorar, sí, pero desde una base muy racional, muy metódica. La energía se canaliza, ¿sabes?, a través del orden y la inteligencia para pillar esas oportunidades. Vale. Ahora lo veo mejor. Una energía enfocada. Podríamos decirlo así. Y esta forma de ser, ¿cómo se ve reflejada en otros ámbitos? En las relaciones, el trabajo, según esta visión tradicional, claro. Pues mira, en las relaciones, sobre todo en el amor, se habla de paciencia y de lealtad. Paciencia y lealtad. Interesante. Y en lo profesional, la descripción apunta a seriedad y esmero. Mucho cuidado en lo que hace, sea la profesión que sea. Dibujan un perfil, la verdad, bastante definido. Ya veo. ¿Y sabemos si este nombre se usa igual en otras lenguas de España? Pues sí, una cosa curiosa es que mantiene la forma abril tanto en catalán como en gallego. Así que está bastante arraigado. Entendido. Bueno, y ahora, si te parece, entramos en esa parte un poco más simbólica, para los que también estén interesados en este tipo de datos asociados a los nombres. ¿Qué nos cuentan? Pues, según la información que recopilan nuestros amigos de heráldicafamiliar.com, el número que tradicionalmente se asocia a la suerte para abril sería el 4. El 4. ¿Y día de la semana? El domingo. Se considera su día más favorable. Ajá. Y aquí es donde la cosa se pone colorida, ¿no? Tema colores, talismanes. Exacto. Ahí mencionan como colores propicios el amarillo oro y los verdes. Muy primaveral todo, la verdad. Amarillo, oro y verdes. Tiene sentido. ¿Y talismanes o elementos de la suerte? Pues mira, hablan de esmeraldas, topacios, la flor de azahar y objetos de oro. Esmeraldas, topacios, azahar, oro. Sí, y es fascinante ver cómo estos elementos, a menudo refuerzan el perfil que describíamos antes, ¿no? Claro. El oro, las esmeraldas, se asocian con valor, con la naturaleza también. Podrían complementar esa imagen de personalidad enérgica, con autoestima, conectada a la primavera. Sí. Casa bastante bien. Todo dentro de esta perspectiva tradicional, claro. Exacto. Forma un conjunto coherente. Bueno, pues entonces, resumiendo un poco lo que hemos visto basándonos en esta fuente, el nombre Abril viene del latín abrir, evoca la primavera y según esta tradición se asocia a una personalidad que combina apertura con energía, pero también con método, lealtad e inteligencia. Eso es. Y esto, a mí me deja una reflexión interesante, ¿no? Para quien nos escucha. A ver. Si aceptamos este significado de abrir y las características que le asocia la tradición, ¿cómo podría influir la percepción de este nombre, tanto en la persona que lo lleva como en cómo la ven los demás? Buena pregunta.
Va más allá de la etimología pura y dura, ¿sabes? Toca la relación entre el nombre, la identidad, incluso las expectativas que genera. Desde luego. Una excelente reflexión final para seguir dándole vueltas. Y recordamos que muchos de estos detalles, como los símbolos o los rasgos de personalidad asociados tradicionalmente, se pueden encontrar en las láminas personalizadas que preparan en heráldicafamiliar.com. Os dejamos un enlace en la descripción por si alguien tiene curiosidad. Y que también hacen láminas muy chulas sobre el origen y la historia de los apellidos, que eso también es un mundo. Sí, muy interesante también. Y por supuesto, si alguien que nos escucha tiene más información, alguna anécdota o su propia visión sobre el nombre Abril, pues oye, nos encantaría conocerla, que siempre hay más capas por descubrir. Siempre.